Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes, estimados alumnos de tercero de secundaria. Estamos a punto de empezar la semana número 6 en lo que es desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Aparece en pantalla el tema a trabajar, participación ciudadana. Recuerden que dentro de las normas de clase figura que usted debe escribir su nombre y apellido completo en el chat, por favor. Todos los estudiantes escribir su nombre y apellido completo en el chat. Profe, ¿y eso para qué es? Para llevar a cabo la asistencia, que es fundamental, ¿ya? Nombre y apellido completo en el chat, por favor, para la asistencia del día de hoy. Buenas tardes, Buenas Gonzalo. tardes, profesor. Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo estás, Greco Julián? Buenas tardes. Soy Entonces, Greco, soy yo. perdón. Ya, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Prenden su cámara, por favor, para poder reconocerlos y para poder colocar también la asistencia. Muy bien, a partir de las normas tenemos acá lo siguiente. ¿Qué es la participación ciudadana y por qué es importante? Profesor, ¿qué hace referencia cuando usted me pregunta por la participación ciudadana? Imagínate, por ejemplo, que tú ya tienes 18 años de edad y que al cumplir 18 años de edad ya eres reconocido como un ciudadano por el Estado peruano. La pregunta número uno es, cuando uno tiene 18 años de edad, ¿puede tener acceso a qué cosa? Levanta la manito. Cuando uno cumple los 18 años de edad, tiene acceso a qué. Levanta la mano y participa. A mí lo que me interesa es que levantes la mano y participes. María Rodríguez, te escuchamos, María. El derecho al sufragio. Muy bien, el derecho a sufragio. Pero para que tú puedas sufragar, María, primero tienes que tener qué cosa. John Alexander López, te escuchamos. Iba a decir que también tienen derecho al voto. Está bien, sufragio, voto es lo mismo, pero para que puedan tener acceso a eso, previamente necesitan tener qué cosa, Silva Capa, te escuchamos. 18 años. Silva. Sí, la DNI de 18 años. Muy bien, correcto, ¿no? El documento nacional de identidad conocido como DNI. Y justamente eso se obtiene cuando cuando uno logra la mayoría de edad. El famoso audio, por favor, apaguen su audio, ¿no? El DNI se obtiene cuando uno ya tiene la mayoría de edad, en este caso el DNI azul. Muy bien, entonces, cuando usted tiene su documento nacional de identidad o simplemente DNI y ha cumplido ya con la mayoría de edad, tiene el documento azul, usted está apto para poder ejercer lo que tiene que ver con el título de la clase, su participación ciudadana. Entonces, la participación ciudadana es una facultad que tiene todo ciudadano, obviamente que vive en el territorio peruano. Esta participación ciudadana te va a permitir, entre otras cosas, poder elegir tus autoridades. Por ejemplo, el día domingo hemos hecho nosotros uso de nuestra facultad de participación ciudadana. Hemos elegido los ciudadanos peruanos. ¿Qué cosa han elegido? Levanta tu manito y responde. Levanta tu manito y responde. ¿Qué cosa han elegido los ciudadanos peruanos el día domingo? María Rodríguez, te escucho. A los presidentes, profesor. ¿A los o al presidente? Al presidente. Claro, al presidente de la República para los próximos 5 años. Muy bien, Rodríguez, ¿no? Hemos elegido al presidente para los próximos 5 años. Eso es importante. Muy bien. Vamos a ir justamente, recuerden la indicación, escribir su nombre y apellido completo en el chat, todos los educandos, para no colocarle falta en la asistencia. Muy bien. Entonces la pregunta es, ¿qué cosa es la participación ciudadana? Y para poder responder esa pregunta tenemos acá un texto. Voluntario, por favor, para que lea. Levanta tu manito. Recuerda haber escrito tu nombre y apellido completo en el chat para no colocarte falta en la clase del día de hoy. Muy bien, Liliana Juan de Berríos, te escuchamos. Es el derecho y deber de todos los pobladores de interesarse por la vida comunitaria, la búsqueda de la armonía y la justicia.
Claro, hay algunas cosas que son interesantes con respecto a la participación ciudadana. Por ejemplo, profe, tenemos acá lo siguiente, ¿no? La participación ciudadana. Dice que la participación ciudadana es un derecho y sobre todo es un deber. Es un derecho porque el Estado te ha reconocido esa facultad a todos los peruanos. El Estado te reconoce, ¿qué cosa, profesor? Te reconoce la facultad de tu poder ejercer tu opinión, tener la libertad de ejercer tu opinión con respecto, por ejemplo, a las elecciones, con respecto, por ejemplo, a las autoridades de tu localidad, de tu país o de tu región. Y es un deber porque parte de la ciudadanía es comportarnos como, profesor, ciudadanos racionales, pensantes, y que debemos elegir a las autoridades idóneas que nos representen. O sea, si nosotros no elegimos autoridades, si nosotros no nos interesamos por nuestra ciudad, porque de ahí viene participación ciudadana, luego vamos a estar renegando y molestándonos porque de repente esa autoridad yo no la elegí, yo no quería esa autoridad y bueno, por eso es fundamental el ejercer el mecanismo de participación ciudadana. Ahora, para buscar la armonía y la justicia, los ciudadanos deben interesarse por la vida de su ciudad, por la vida de su comunidad, por la vida de su localidad. La pregunta es, ¿este derecho de participación ciudadana es solamente para un grupo o es para todos? ¿Qué piensas tú? A ver, levanta tu manito. Elizabeth Silva Capa, te escuchamos, Silva. Es para todo, Para porque, todos. Sigue, sigue, sigue. porque todos los seres humanos tenemos el mismos derechos. Claro, no importa si eres de condición económica de repente precaria, pobre, o no importa si eres de condición económica de repente adinerada, con recursos, no importa. Lo importante acá es que para la ley, para el Estado, eres un ciudadano con derechos y deberes. Y que como ciudadano con derechos y deberes, la ley te reconoce. Eso es lo que debe importar, no lo demás. Muy bien. Recuerden, por favor, escribir su nombre y apellido completo en el chat para no colocarle falta a los educandos que recién han ingresado. Entonces aquí tenemos en clase, a ver, tenemos en clase por acá a Silva Capa, Hernández Llanos, López Maluquis, Juan de Berríos, Rodríguez Rojas, Julián Vázquez, Neira Guamani, Terry Quispe y nadie más, ¿no? Ellos son los únicos alumnos que aparentemente están en clase. No sé si alguien más está, porque si no, si está yo le pido que escriba, si no le voy a poner falta. Escriba, por favor, o en todo caso responda, profesor, yo estoy también, para no ponerle falta. Ya, por favor. Listo. Entonces, la participación ciudadana es un derecho y deber de todos los pobladores, dice, ¿no? Para interesarse en la vida comunitaria. Eso es fundamental. Bueno, acá también tengo un nuevo comentario. A ver. Flavio Guaripata también se encuentra en clase. Muy bien, Flavio Guaripata. Perfecto. A ver, vamos a seguir por acá. Entonces, si la participación ciudadana es el derecho y deber de todos los pobladores a interesarse por la vida de su comunidad, podemos responder acá lo siguiente. A ver. Podemos participar de diversas formas. Eso es cierto, ¿no? Existen diversas formas o mecanismos de participar. Algunos son de propuestas. Por ejemplo, se reúnen los vecinos y dicen, para combatir la inseguridad de la delincuencia, podemos construir o podemos colocar rejas en el vecindario o podemos colocar vigilantes o seguridad, ¿no? Se reúne, o cámaras, es una propuesta ciudadana. Por ejemplo, ya sabemos quiénes son los delincuentes, hay que denunciarlos públicamente para que las autoridades tomen cartas en el asunto. El objetivo de la participación ciudadana siempre es mejorar la comunidad, no siempre, ¿no? Pregunta entonces para ti, si el objetivo de la participación ciudadana es mejorar la comunidad, mejorar la vida de la sociedad, los ciudadanos tienen que tener bastante comunicación con quienes. ¿Quiénes son los representantes de los ciudadanos? Y los ciudadanos deben buscar siempre tener comunicación con ellos. ¿Quiénes? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esas personas que deben buscar
la comunicación con los ciudadanos, porque los ciudadanos cuando se comuniquen con ellos podrán de alguna u otra manera ayudar a la localidad, porque ellos ocupan un cargo. ¿Cómo se le conoce a ellos, no? Es importante saberlo, ¿ah? A ver, en el chat me está escribiendo. Fabricio F. también está en clase, al igual que Flavio Guaripate y Terry Jean-Pierre. ¿Quiénes son ellos? A ver, pregunta. Te ayudo, ¿ya? Esas personas empiezan con A. Su cargo empieza con A. ¿Cómo se llama? Elizabeth Silva Capa. ¿Alcaldes? Ya, los alcaldes, los regidores, vendrían, inclusive los policías. ¿Qué cosas son dentro de una sociedad, Silva? Tienen un nombre. Terry Quispe, te escuchamos. Autoridades. Muy bien, correcto, pues. No existe participación ciudadana, muy bien, Terry, si no utilizamos un acercamiento con las autoridades. Si tú vives en una comunidad, ¿no? En una localidad o en un distrito, tú debes saber quién es tu autoridad. Por ejemplo, pregunta, ¿cómo se llama el alcalde de Puente Piedra? A ver, levanta tu manito, algo rápido, ¿ah? Pongo nota yo. Algo faz, algo faz. John Alexander López, te escuchamos. Renan, profesor. ¿Cómo? ¿Renan qué? Completo, completo, ¿ah? Hay mucho Renan. ¿Qué más? Si se llama Renan Renan, Espinosa. ya, Renan Espinosa dice, a ver, vamos a comprobarlo, ¿ah? Michael Hernández, te escuchamos. Renan Espinosa, profesor. También coincides con su compañero López. A ver. Bueno, su verdadero nombre es Renan Samuel Espinosa Rosales, ¿no? Alcalde de Puente Piedra. Efectivamente, López, estoy apuntando por acá los puntos en papelito y luego lo voy a pasar a mi registro. Y tenemos también al alumno Hernández, correcto Hernández, ¿no? Eso también es importante. Eso es fundamental, ¿ya? Entonces, López y Hernández. Muy bien. Claro, profesor, el alcalde de Puente Piedra es Renan Espinosa. Y eso es importante que ustedes sepan como ciudadanos. Pregunta, ¿a Renan Espinosa lo ha elegido tu mamá, tu papá, tú, todos o las mayorías? Levante la mano. ¿Quién? ¿Quién ha elegido a Renan Espinosa? O Dios de repente. Terry Quispe, te escuchamos. El pueblo de Puente Piedra. El pueblo de Puente Piedra, ya, pero el pueblo de Puente Piedra, ¿quiénes? Pues yo he mencionado ahí unas alternativas. Está bien, tú tienes un punto. Todos, profe, todos. ¿Todos lo han elegido? ¿Todos? Los de Puente Piedra. profe. Los de Puente... Ahí está, por ahí escuché un comentario, pero no levantó la mano, creo. Entonces no sé quién ponerle la nota. Pero bueno, Quispe tenía razón. Bueno, el pueblo de Puente Piedra es cierto, porque no lo va a elegir Comas, ¿no? El pueblo de Puente Piedra. Pero no lo he elegido todos, ¿ah? Es como que yo digo, profesor, ahorita virtualmente, según la OMPE, al 99% Pedro Castillo es presidente del Perú hasta este momento. Falta un 1% para que sea ya oficial. ¿A Pedro Castillo lo hemos elegido todos? No. La mayoría, porque hasta el último día han estado revisando los votos. Entonces, eso pasa con las autoridades. No te vayas a confundir, ¿ah? A las autoridades le elige el pueblo, es cierto, el pueblo donde vive, el pueblo del territorio donde postula, pero no todos, la mayoría. Algunos casos sí son todos, pero es bien difícil que todos voten por la misma persona, pero sí la mayoría. Entonces la democracia en el sistema en el que vivimos no es el gobierno de todos, pues es el gobierno de las mayorías y eso hay que respetar. Ya, muy bien. Entonces, Renan Espinosa. Entonces, profesor, parte del mecanismo de participación ciudadana es interesarse por mejorar nuestra comunidad, ¿no? Bueno, en el caso de ustedes, la zona de Puente Piedra, Ancón, Pachacute, Ventanilla, Olaya, Pro, Coma, Zapayal, donde tú vivas. A ver, otra de las cosas que es importante es cómo uno se prepara para participar en esto que se llama justamente participación ciudadana. ¿Cómo es la forma correcta de prepararnos, profesor? A ver, dice, la participación ciudadana implica involucrarse en la protección de los derechos humanos, de la democracia y la construcción de una igualdad real. Pregunta, yo sé que tú sabes, para ser congresista, ¿cuáles son los requisitos? Levanta tu manito. Para ser congresista en el Perú, ¿cuáles son los requisitos? Una maestría, un doctorado, tener mucha plata. Silva Capa, te escuchamos.
tener 25 años, ser peruano de nacimiento, em, tener voto de sufragio. Derecho al sufragio, ¿no? Derecho al sufragio. Ok, muy bien, Silva, has dado bastantes mecanismos interesantes para ser congresista. ¿Y por qué pregunto eso, profesor? Porque para elegir a nuestras autoridades, o sea, para una autoridad, por ejemplo, para que alguien quiera ser congresista debe cumplir con lo que mencionó Silva. Pero si uno quiere ser presidente debe tener mayor de 35 años, por ejemplo, ser peruano de nacimiento y tener derecho al sufragio, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros para elegir autoridades o para que sean autoridades no se pide mucho. Y para que uno elija, yo te pregunto a ti, las personas que han votado el domingo por el presidente, ¿se les pide algo? ¿Se les pide haber acabado el colegio? ¿Se les pide saber leer y escribir? ¿Se les pide de repente pagar sus impuestos? ¿Qué se les pide a las personas que eligen autoridades? A ver, levanten la manito, te escucho. A las personas que eligen autoridades, ¿qué se les pide? A ver, levanta tu manito. ¿Qué se les pide a los peruanos para elegir autoridades? Vamos, yo sé que tú sabes. Coveñas, te escuchamos. Ser mayores de edad, tener ¿Qué 18 más? años. ¿Qué más? ¿Otro requisito o el único? No estar preso. Claro, tener derecho al sufragio, correcto. ¿Algo más se le pide? ¿Un pobre puede elegir autoridades o no? A ver, levanta la mano. Una persona pobre, ¿sí o no? Nada más. Una persona pobre, ¿sí o no? ¿Y por qué? Coveñas, te escuchamos. Sí, 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 ¿Por qué? porque no está presa y porque es mayor de edad. Correcto, ¿no? Solamente por eso. A ver, Capa, te escucho. Capa. Ah, y lo que dijo Coveñas, y Ok, también lo que dijo Coveñas, ya. Entonces vamos a ponerle un punto a Coveñas, ¿no? Porque él está diciendo doble. Entonces, profesor, recuerden, al que me responde así, como dice mi compañero, no le pongo punto al que habla, sino al que dijo la idea principalmente. Bueno, entonces el punto es, para elegir autoridades, no se pide más que tener mayoría de edad y simplemente tener derecho al sufragio. No le piden otros requisitos, no le piden tener dinero, no le piden saber leer, eso se sobreentiende, ¿no? ¿Por qué? Porque el derecho al sufragio es universal. Todos podemos participar en asuntos ciudadanos, todos, todos, todos mayores de edad, obviamente. Porque se entiende que todos buscan construir una sociedad igual, igualitaria, donde no exista la discriminación, el racismo, el rechazo, donde todos entendamos que somos seres humanos. Quizás algunos hemos tenido la posibilidad de estudiar y tener cierto nivel educativo, pero no todos han podido lograr eso. Eso es lo que uno debe tener presente. Bueno, vamos a seguir avanzando por acá. Vamos a seguir avanzando y tenemos acá. Principios de la participación ciudadana, ¿no? ¿Cuáles son los principios de la participación ciudadana? Bueno, voluntario para que lea, por favor, cualquiera. A ver, a ver. Terry Quispe, te escuchamos, Quispe, adelante. Transparencia. Consiste en estar informados de cómo y por qué se toman las decisiones. Claro. Profesor, si yo quiero participar para elegir o para que me elijan, debo tener ciertos requisitos, como por ejemplo, si yo voy a participar para ser una autoridad, debo informarme de lo que hace una autoridad, debo informarme de lo que hace un presidente. Pero si yo voy a elegir a una autoridad, debo informarme también de lo que debería ser una autoridad para yo poder elegir bien y no equivocarme. Eso es la transparencia. El primer acto de corrupción empieza cuando elegimos y somos elegidos para algo que no estamos preparados. Ahí empieza el primer acto de corrupción. Por ejemplo, si estoy en el salón de clase y quiero elegir a un policía escolar, y yo elijo a un policía escolar
al más irresponsable, al que nunca hace las tareas, al que llega tarde, al que molesta, al que pone apodos, al que a cada rato lo llevan a la dirección. ¿Cómo podría elegir a él policía escolar? Si supuestamente es un cargo de mucho valor, de mucha responsabilidad. ¿Dónde está la transparencia ahí? ¿No? Entonces hay que tener cierta coherencia. Es como un alumno me dice, profesor, yo quiero ser policía. Muy bien. ¿Eres honesto? No. Entonces no puedes ser policía, pues. Para ser policía se tiene que ser honesto, porque si no vas a ser un policía corrupto y vas a seguir en el sistema que vivimos, la corrupción, ¿no? Entonces la transparencia es importante para poder elegir una autoridad y para poder ser elegido si yo quiero ser autoridad, ¿no? Terry Quispe me dice, profe, Castillo, dice Terry Quispe, Castillo, profe, no sabe de leyes. Es cierto lo que dice Terry Quispe. Castillo no sabe de leyes, porque posiblemente él no es abogado, ¿no? Es más, él no es abogado de carrera. Pero profesor, ¿no hay que ser abogado para saber de leyes? No, pero hay que saber las funciones que debe de ocupar un cargo, lo que estuvimos hablando. Y es obvio que Castillo en el debate no sabía algo, no sabía hablar, pero no necesariamente eso significa que no sepa, porque de repente hay personas que no podemos comunicar muy bien nuestras ideas. De repente alguna vez les ha pasado que ustedes saben la respuesta, pero no quieren decirlo porque les da roche. Me da roche hablar, profe. Profe, me da roche hablar esa palabra en inglés porque no sé pronunciar inglés. O simplemente me da roche participar. Entonces podemos deducir que Castillo en el debate no pronunciaba muy bien, no hablaba muy bien, pero no podemos deducir que él no sepa de leyes, porque no le hemos tomado un examen de leyes y porque no hemos conversado con él de leyes. Solamente tenemos una idea de lo que él habla. Ahora vamos a tener una certeza. Si es que él es elegido presidente, tal como dice la OMP, vamos a ver qué tal es su gobierno. Recuerden que no siempre los que mejor hablan son los que gobiernan mejor un país. Alan García Pérez ha sido 2 veces presidente del Perú y es uno de los mejores oradores que ha tenido el Perú. Y mira cómo fueron sus gobiernos, llenos de corrupción, tanto que aparentemente se suicidó para no ir a la cárcel. Entonces, el hablar bien no te garantiza ser un mal o un buen presidente. Una de las primeras cosas que debe tener una buena autoridad es ser transparente, honesto. Y vamos a ver si el señor Castillo, cuando ocupe el cargo, si es que él gana, empieza por eso, ¿no? Por la honestidad, ¿no? Vamos a ver. ¿Quién me está escribiendo por acá? Tiene mejores propuestas, dice Lin Alessandro. Terry Quispe, ¿y por qué dijo 3 por 70 es 200? Profe, he visto en la tele que la OMP está haciendo votar a personas que han fallecido. Claro, bueno, eso es un tema que es clásico en el Perú, ¿no? El clásico, ¿por qué, profe? Bueno, primero a lo que decía, la participación ciudadana. Muchas veces nosotros no nos vamos a sentir representados por nuestras autoridades, no nos vamos a sentir representados. Yo, por ejemplo, no me sentiría representado por Keiko. Yo, por ejemplo, el profesor Luis, porque considero de que tiene un proceso judicial, ¿no? Y una persona que tiene un proceso judicial, por una cuestión de ética, no podría postular o no pretendería, debería ser presidente de un país, por una cuestión de ética y de moral, ¿no? ¿Con qué moral piensa gobernar un país si tiene un proceso judicial? Yo no digo que sea culpable o inocente, eso lo va a determinar la justicia, pero lo normal es que termine su proceso y después postule. Ese es el conducto regular, ¿no? Bueno, entonces siempre una persona que es elegida como autoridad no necesariamente va a representar a toda una sociedad, pues eso está clarísimo, porque hemos dicho que la democracia es eso, ¿no? ¿La democracia qué cosa es? ¿El gobierno de todos? No, gobierno de la mayoría. Es como cuando en un salón te dicen, vamos a elegir a un policía escolar.
y de repente hay dos candidatos y el profesor dice, levanten la mano, y de repente un compañero le ganó a otro. ¿Qué te queda? ¿Pelearte porque no ha sido elegido el que tú querías? No. Porque si así va a ser, cada vez que te elijan o cada vez que elijan algo que tú no quieres, siempre vas a estar molesto o molesta y vas a buscar problemas. Y así no vas a poder avanzar. Imagínate que un día te guste de repente un celular y no lo puedas comprar porque no tienes dinero. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a llorar? ¿Vas a gritar? ¿Te vas a pelear? O imagínate que un día te guste una persona y quiera ser su enamorado o su enamorada y esa persona no te elija a ti, elija a otro. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a llorar? ¿Vas a pelear? ¿Vas a insultar? Entonces, parte de la democracia y parte de la participación ciudadana es qué cosa, entender que la democracia no es el gobierno de todos, es el gobierno de las mayorías. Y hay que aprender a entender eso. Por eso es que no avanzamos como país, pues, porque nunca estamos contentos con lo que tenemos y siempre estamos buscando generar problemas. ¿Qué es lo que se debería hacer? Es entender que parte de la democracia es respetar la opinión de los demás. Y a partir de ahí, bueno, poner también de mi parte, ¿no? Para que las cosas mejoren. Entonces, recuerda, la participación ciudadana implica transparencia. Si yo quiero elegir a una autoridad, yo debo ser transparente. Y si esa autoridad quiere ocupar un cargo, también debe ser transparente, ¿no? Entonces, ahí viene el tema. La transparencia es fundamental. Es la hermana de la honestidad y es la prima de la honradez, ¿no? Ahí está el significado de transparencia. Bueno, vamos a ver otro principio de participación ciudadana. Otro principio que aparece en pantalla es la integración. Profe, ¿qué cosa es la integración? Bueno, su mismo nombre lo dice, ¿no? Todos los pobladores deben ser considerados en los procesos de participación, sin exclusiones, sin exclusiones. ¿Qué significa, profesor? Por ejemplo, lo que ha pasado el domingo en las elecciones. Aparentemente han votado todo, y como me dijo Terry, hasta los muertos. Y aunque resulte chistoso, pero eso sucede en el Perú, ¿por qué? Porque nuestro sistema electoral no está preparado para soportar unas elecciones de casi 20 millones de personas. Porque imagínate que en el Perú, que somos uno de los países más grandes del mundo, somos el país número 19 en tamaño a nivel mundial, somos más grandes que España y que Portugal, por ejemplo, somos un país enorme. Hay mucha gente que en el Perú actualmente no tiene DNI, porque lo perdió, porque se le venció, porque no lo saca. Hay mucha gente que, por ejemplo, no sabe que cuando un familiar se muere, tiene que ir a sentar su acta de defunción para que esa persona en el sistema ya no aparezca como vivo. ¿O tú crees, cómo nos podemos enterar que alguien ha fallecido? ¿Cómo el Estado se va a enterar que ha fallecido tu papá, tu mamá, tu abuelito, tu abuelita? ¿Cómo? ¿Por WhatsApp le vas a avisar al presidente? No. Entonces, ¿por qué sucede esas cosas? Porque las personas no saben lo que tienen que hacer ante esa situación. ¿Y saben por qué? ¿Y saben ustedes por qué eso pasa? Porque muchas de las personas que hoy día son adultas no han querido educarse muy bien, o no han podido educarse muy bien, o no han tenido acceso a una buena educación. A ver, un día pregúntale a tu papá, papá, ¿cómo es? ¿Cuáles son los requisitos para sacar DNI en la RENIEC? Mamá, ¿qué se debe hacer si un día fallece alguien? ¿Solamente el entierro y ya? A ver, les preguntas y luego me cuentas qué te dijeron. De repente ellos saben la respuesta o de repente no saben, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible acabar con eso? Con la educación, pues. Con la educación. Pero si yo no me educo o no me da la gana de escuchar clase, entonces cuando sea adulto no voy a saber qué hacer.
No voy a saber qué hacer. Y cualquier persona me puede engañar, ¿no? Entonces, es importante entender eso. La educación existe para liberarte de la ignorancia. Y parte de la educación es entender que en la participación ciudadana se debe integrar a todos. Todos. Integrarlos, pero no abusarlos, ¿ah? Ah, ya, porque él no sabe leer, entonces yo le voy a decir, mira, como tú no sabes leer, tú marca acá, acá pones el aspa. No, así no es. Así no es. Hay que integrar, pero educando. No hay que excluir, ah, ya, tú eres pobre, tú eres negro, no, mejor tú no participes. Tampoco, así no funciona. Así no funciona. Parte de la participación ciudadana es integrar a todos dentro de un proceso ciudadano o electoral. Bueno, otra característica es la comunicación. Nosotros, los que somos parte de la sociedad, debemos siempre buscar el diálogo con las autoridades. Siempre. Para eso existen, por ejemplo, profesor, los representantes de la sociedad, que es, si yo vivo en una localidad, el dirigente vecinal de mi cuadra; si yo vivo en un distrito, el alcalde y los regidores; si yo vivo en una ciudad, el alcalde de la ciudad; si yo vivo en una región, el presidente regional. ¿Y por qué? Porque ellos son los que van a llevar mi voz cuando se encuentren con las autoridades gubernamentales como los congresistas, el presidente o los ministros. Ellos van a llevar la voz. Ellos. Entonces hay que comunicar, hay que dialogar. Por ejemplo, tú sabes, bueno, ya me dijiste cuál es el nombre de tu alcalde, ¿no? Ya me dijiste que el alcalde de Puente Piedra es Renán Espinosa. Pero, por ejemplo, ¿tú sabes dónde queda la municipalidad de Puente Piedra? Profesor, sí sé dónde queda. A ver, levanta la mano cualquiera. ¿En qué parte queda la municipalidad de Puente Piedra? Obviamente los que viven en Puente Piedra, que son la mayoría. A ver, levante la manito para poner punto. ¿Dónde queda la municipalidad de Puente Piedra? ¿En dónde? ¿En Comas? ¿En dónde queda? Terry Quispe. En Puente Piedra, pues, profe. En Puente Piedra, pe profe. ¿Pero en qué parte, pe profe? Creo que atrás de la comisaría. Atrás de la comisaría, ya. Entonces, por ejemplo, ese tipo de situaciones es fundamental entenderlo. ¿Dónde queda? Normalmente un ciudadano debe conocer quién es su alcalde, debe conocer dónde queda su municipalidad, obviamente debe saber la dirección de su casa también, por si se pierde y debe llegar, y obviamente también debe tener cierto conocimiento de lo que está haciendo su alcalde, porque para que después cuando él vuelva a postular y él quiera volver a ser alcalde, no te engañe, pues, ¿no? Y tú digas, ah, ya, no hay sobras, o sí sobras. Entonces la comunicación es muy importante. Ustedes deben entrar de repente a la página web de Puente Piedra e informarse ahí qué es lo que está haciendo el alcalde. Ahora con esto de las vacunas, ¿dónde se van a vacunar los que tienen 65 años? De repente sus abuelos, sus padres, ¿en qué punto? ¿Cuáles son los puntos? De repente está haciendo algún evento de la municipalidad, alguna campaña de vacunación, alguna campaña de alfabetización. De repente está inaugurando una biblioteca. No sé, eso deben informarse, ¿no? La comunicación es importante. La comunicación no quiere decir que yo me encuentro con el alcalde y lo veo y hablo, no. Para eso existen canales como por ejemplo el internet y la web de la municipalidad, existen teléfonos de la municipalidad, existen consejos donde se reúne el alcalde y los regidores y lo hacen a veces por Zoom y ustedes pueden ingresar y escuchar el consejo. Eso es parte de la comunicación de participación ciudadana. ¿Y qué más tenemos por acá? De el respeto a la diversidad, ¿no? Por ejemplo, esto de las elecciones que ha pasado el domingo ha generado muchas diferencias. Muchas personas se han peleado, amigos se han peleado, familias se han peleado porque uno votaba por el lápiz, otro votaba por la China. Uno decía, ah, yo no voy a votar por la China porque es corrupta. Otro decía, yo no voto por el lápiz porque no sabe hablar. Otro decía, ah, no, yo voto por la China porque la China va a seguir igual con el modelo económico, va a haber trabajo. No, yo no voto por el lápiz porque viene el comunismo. O sea, se han peleado. ¿Ah? Muchos amigos, muchas familias se han peleado por las elecciones, lamentablemente.
Y eso ha generado diferencias, porque se ha perdido algo que es importante. ¿Qué se ha perdido, profesor? El respeto. Y se ha caído en la discriminación. En las redes sociales se podía leer y observar cómo se discriminaban los unos a los otros, ¿no? Cómo se discriminaban constantemente. Eso se podía observar. Y eso nunca hay que perderlo. Bueno, finalmente dice 4. Tipos de participación ciudadana. Los referéndum. ¿Qué cosa es un referéndum, profesor? Es una consulta que hace o que se hace al pueblo sobre un tema. Si yo quiero cambiar un artículo, una ley, o quiero aprobar algo, lo puedo someter a referéndum. Voy a pedir la opinión del pueblo, la consulta popular, sobre algún asunto de trascendencia y de importancia. Entonces, el referéndum es la facultad que tiene el presidente de la República para someter a consulta popular alguna legislación o algún tema. Referéndum, consulta al pueblo. Revocatoria es la facultad que tienen tanto ustedes, cuando sean ciudadanos, sus padres, hermanos y todo aquel, ¿para qué, profesor? Para poder decidir sobre la continuidad de una autoridad. De repente el alcalde Renán Espinosa nos hemos enterado que ha robado plata en Puente Piedra. Entonces vamos a pedir su revocatoria. Vamos a pedir que él no siga siendo alcalde, sino que él salga del poder. Entonces nos juntamos y empezamos a pedir firmas para que él no continúe. Esas firmas van a permitir iniciar un proceso en el cual se va a pedir si él puede seguir o él no puede seguir, ¿no? Revocatoria, facultad que tiene el pueblo para decidir sobre la continuidad o no de una autoridad. El pueblo lo elige, el pueblo lo saca, ¿no? Pero obviamente debe haber un motivo, pues, porque si no tampoco va a proceder, si no, no te van a hacer caso, ¿no? Y otro mecanismo es la rendición de cuentas, que es básico. A las autoridades siempre se le pide anualmente o periódicamente cómo van sus gastos públicos. La plata que yo pago de mis impuestos, ¿qué has hecho? ¿Has hecho pistas? ¿Has hecho hospitales si eres presidente? ¿Has hecho obras o te has robado el dinero? O también lo has gastado mal, porque la plata no es tuya, la plata es de todos. Entonces, son mecanismos de participación ciudadana. En el chat me escribe, a ver, Fabricio, sí, pues, personas que han fallecido parece que han votado, me dice el estimado alumno Fabricio. Sí, Fabricio, eso es una realidad. Y esa realidad, ya les he explicado la respuesta. Parte porque nuestro sistema electoral no está preparado para soportar tanta población que tenemos. Y sobre todo, para soportar a mucha población que no sabe sus derechos ni sus deberes. No sabe qué hacer cuando fallece un familiar. No sabe si solamente llevarlo a la morgue o no llevarlo a la morgue, si enterrarlo o no enterrarlo. No sabe qué es un acta de defunción. No sabe. Y como no avisa, el Estado ni cuenta se ha dado que ese se ha muerto. Hay algunos que ni siquiera saben qué es una partida de nacimiento, tienen hijos y no saben cómo los van a registrar en la RENIEC o en la municipalidad, qué día van a ir, cuándo van a ir, etc. Bueno, acá nos quedamos. Un abrazo fraterno. Cuídense mucho y nos vemos mañana. Chau, chau.